peligro está porque alguien toma la Biblia y comienza a hablar de la Biblia. Pero muchas veces, aunque se tome la Biblia, no quiere decir que está enseñando la palabra de Dios. Porque muchos solamente toman la Biblia como excusa para el error y para el provecho personal. Entonces estas tres pruebas, aunque son cuatro, pero pusimos énfasis en tres pruebas, tienen que estar presentes en un verdadero y auténtico creyente. Y hablamos de la prueba teológica o la prueba doctrinal, como dice el versículo 2. En esto conocer del Espíritu de Dios, y otra cosa que usted conozca a Dios. Amén. Hay mucha gente que conoce de Dios, sabe que existe, de que Dios puede hacer un milagro. Eso tienen ese conocimiento, pero no conocen a Dios. Amén. Y el problema de estos días es que la gente solamente viene a buscar de Dios, no viene a buscar a Dios. Amén. Solamente quiere buscar un Dios que le haga un milagro, para que le arregle el esposo a los hijos, pero ellos no se quieren comprometer con Dios. Usted llega a una iglesia y dice, no, predícale a mi esposo mío, ellos sí me necesitan. ¿Sí? Y ellos piensan que ellos no necesitan a Dios. Pero todos nosotros, todos los que hemos nacido en esta tierra necesitamos a Dios. Amén. Y no tenemos que buscarlo solamente por un milagro. Porque hay personas, y hay testimonios innumerables que Dios ha hecho milagros, gente que se está muriendo de un cáncer, de otra enfermedad, y después se va a carnavalear. ¿Sí? Hay gente que Dios lo levantó de la silla de ruedas y le va a ir para la batalla de Flor. No viene a correr al templo a darle gracias a Dios. Gloria a Dios, le agradecería que esta agua me la pusieran el clima, porque la garganta me está afectando un poco. Gloria a Dios, el clima así, como alguien pidió agua caliente y la trajeron hirviendo. Aleluya. Pero sí, al clima. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, la otra prueba es la prueba social. Capítulo 4 de 1 de Juan, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, no solamente basta que usted tenga una doctrina correcta con respecto a quién es Dios, quién es Cristo, y tampoco es suficiente de que usted lleve una vida intachable. Si hay odio, falta de perdón, usted no puede decir que es cristiano. Un cristiano que tenga odio e incluso hermanos que eviten incluso hasta saludar a los hermanos. Si no cabe aquí nadie, ¿usted cree que va a estar en el cielo? Por eso le digo, no yo, porque yo creo en el Padre y en el Hijo, eso no es suficiente. Y si no hay perdón, porque todavía muchos están recordando lo que pasó hace 30 años. Y tienen una lista, y cuantas veces quieren la recuerdan. Gloria a Dios para siempre. Usted no puede vivir el pasado, porque eso lo está arrastrando siempre al fracaso, y usted no puede estar viviendo estancado en el pasado, tiene que vivir el presente en Cristo. Alabado sea Cristo para siempre. O sea que usted tiene que liberarse. Amén. Porque la otra persona está tranquila y usted es el que está con la amargura, usted es el que está tomando el veneno. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Amén. Poderoso Dios. Entonces, estas cosas de que hay que tener una doctrina sana, de que hay que tener una conducta correcta y de que hay que tener amor hacia los demás, también se puede ver de manera negativa. ¿En qué sentido? Porque se puede confesarse en cristiano, pero no se está haciendo esto. Miremos en 1 de Juan, capítulo 2, verso 22. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 22. Gloria a Cristo para siempre. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, nadie que diga que es cristiano puede negar de que Jesucristo es el Mesías, de que es el Salvador. Gloria a Dios. Y la otra prueba, que es la prueba social, capítulo 4, ya lo hemos leído, verso 20, que nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. Gloria a Cristo para siempre. Y la otra prueba, que es la prueba moral, el comportamiento. Capítulo 1, verso 6.
capítulo 1, verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces la Biblia es muy clara. Una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que usted hace. Por eso Jesús dice, bueno, hagan lo que ellos dicen, pero ustedes no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí entendió eso? Amén. Hay gente que se enseña bien, pero ellos practican todo lo contrario a lo que practican. Como dice por ahí, el cura predica, pero no practica. Pero no aplica. Gloria a Cristo para siempre. Y Juan resume estas tres verdades en el capítulo 5, del 1 al 5, de la creencia o la doctrina, la prueba moral y la prueba social. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por eso, hermano, yo sé que estas enseñanzas a la gente no les apetece. Pero esta verdad es lo que va a definir su eternidad. Aleluya, gloria a Dios, así es. Y es aquí donde usted tiene que estar firme. Porque de aquí depende de dónde usted va a pasar la eternidad. Aquí dice claramente, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Quien no cree en Cristo no es salvo. Quien no cree en Cristo no puede recibir una nueva vida que es a través de Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede negar esta verdad. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Entonces, todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos que amar a los hermanos y al prójimo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nuestro comportamiento tiene que manifestar de que somos hijos de Dios. Esto no es cuestión de decir yo soy evangélico y comprarme una Biblia que tengo que cargar en una cartilla. Es que todo lo que hablo, todo lo que yo hago da testimonio de que soy un hijo de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, el mundo es todo aquello que es contrario a lo establecido por Dios. El mundo es todo aquello que quien está detrás es Satanás. Dios se propone salvar, Satanás se propone que las almas se pierdan. Dios está en luz, Satanás está en tinieblas. Dios establece que solamente debe ser, ¿verdad?, entre hombre y mujer. El mundo usted sabe qué es lo que dice. Gloria a Cristo para siempre. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El mundo es una fuerza tremenda. Pero en Cristo, hermanos, somos victoriosos sobre ese sistema contrario a Dios. Ese sistema mundano. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, aquí vemos que una profesión de fe cristiana es falsa a menos que se caracterice por creencia verdadera, la obediencia a Dios y el amor fraternal. Y cuando hablamos de la prueba doctrinal tiene que ver con la persona de Cristo. Tenemos que tener claro quién es Cristo. Cristo es Dios, que se hizo hombre para salvarnos. Y precisamente por eso es que usted tiene que tener claro que usted no se salva usted mismo. Usted necesita a Cristo. Y que ese que se hizo hombre es Dios, que tomó nuestro lugar. Y solamente en Cristo hay salvación. Es un regalo de Dios la salvación. No son consecuencias de las obras humanas. Hay muchas maneras en la secta de negar a Cristo, entre eso lo que dicen sus libros o sus escritos, como en el caso de los testigos de Jehová que niegan de que Jesús es hijo de Dios. Dicen que es el arcángel Miguel, que es el primer ser creado por Jehová. Pero también hay otra manera de negar a Cristo, y es la manera de querer añadir obras a la obra de Cristo. Por eso es que usted lee Gálatas, Romanos, 2 de Corintios, donde allí Pablo está combatiendo lo que se llaman los judaizantes, que decían, bueno, está bueno que creas en Cristo, pero tú tienes que guardar la ley. Te tienes que circuncidar, se tiene que guardar el día sábado. Si no, no eres salvo. Y esto hoy en día sigue en la iglesia.
Usted no se tiene que vestir como un judío para que Dios lo acepte. Pero hay gente que piensa que se tiene que vestirse como una túnica para entonces ser más santo. Una túnica no le añade más santidad a nadie. Gloria a Cristo para siempre. Pero hay gente que piensa entonces que hay que usar sandalias también. Porque si las hermanas usan un poco los zapatos altos, ya se van para el infierno. Hermanos, eso son cosas que eso no tiene nada que ver con los zapatos. Unos zapatos altos, si usted los puede usar, si no tiene problema de riñones, úselo. Gloria a Cristo para. Pero en algunas iglesias prohíben de que las hermanas usen zapatos con plataforma. Y piensan que eso les va a dar más grado de santidad. Cuando la Biblia dice que no añadirán ni un codo, eso no tiene nada que ver con los zapatos altos. Alabados a nuestro Dios. Entonces hay cosas, hermanos, que eso no. En Cristo estamos completos. No hay más nada que hacer para que Dios nos acepte, solamente a través de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Entonces, estas armas que fueron dadas a la iglesia primitiva también son dadas a nosotros hoy para la iglesia de nuestros tiempos. Y siempre son verdades que tienen que ver con Cristo y las verdades de Dios. Todo esto que tiene que ver con Cristo. Por ejemplo, la Biblia nos ofrece una detallada de todos los errores posibles en los cuales el hombre pueda caer, sino que presenta aquel que es el corazón, el meollo, la entraña misma del testimonio de la verdad de Dios. El mensaje céntrico de la Biblia es Cristo. Entonces, hablando de la verdad de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios y Señor, Dios manifestado en carne. Lo que dice Juan aquí en este capítulo, dice que hay que confesar de que Jesucristo vino en carne. Quien no crea que el Hijo de Dios se hizo hombre, no es salvo. Gloria a Cristo. Podemos equivocarnos en algún punto doctrinal, podemos tener algunas ideas incorrectas sobre el cual o tal aspecto de la verdad revelada. Sin embargo, el error más peligroso, el que puede ser trágicamente fatal, es el cristológico, o sea, tiene que ver con la persona de Cristo. Es decir, aquel que tiene que ver con la persona y la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es así porque sin revelación no hay conocimiento de Dios. Ninguno de nosotros conoceríamos a Dios sin la palabra. Y toda la revelación de Dios es cristocéntrica. Entonces necesitamos la Biblia para conocer a Dios. Y cuando usted conoce a Dios a través de la Biblia, le señala a Cristo. Y siempre en la salvación usted tiene que estar basado en lo que la Biblia enseña. Y basando su fe en Cristo. Y el Espíritu Santo siempre va a usar la palabra de Dios para traer la transformación y el cambio que necesitamos. Capítulo 2 de Primera de Juan, el verso 20 y 27. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis en Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí se hace referencia a la unción del Espíritu Santo que la tenemos cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Entonces, si alguna enseñanza no está de acuerdo con la Biblia, debemos rechazarla. Porque todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Y tenemos al Espíritu de Dios para conocer las verdades de Dios. Ya que hemos recibido el Espíritu Santo, no necesitamos que ningún hombre nos enseñe. Esto no quiere decir que no necesitamos maestros cristianos en la iglesia. Dios ha hecho provisión específica para tales maestros en Efesios 4, verso 11. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por eso es que usted debe de entender que son 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia para edificarla, para equiparla, para prepararla.
Si en una iglesia solamente hay un solo ministerio, la iglesia está desbalanceada. Necesitamos los 5 ministerios. Amén. Por eso es que hoy el hermano que es el pastor está invitando a un maestro. Pero para una campaña que invitan a un evangelista, ¿verdad? Y todo eso va a contribuir al crecimiento de la iglesia. Y si hay algo que Dios le ha dado a los maestros, es que tenemos que enseñar cómo que tienen que hacerse las cosas y cuál es el orden de Dios. Gloria a Cristo para siempre. Gloria a Dios. Cuando Dios manda a construir el tabernáculo, lo que leen en la Biblia, saben a qué me refiero, que era la casa de Dios. Ese tabernáculo tenía unas bases o unos fundamentos que eran piezas que se armaban y se desarmaban, pero era la casa de Dios. Y sobre esas bases habían unas columnas y servían de caparazón o de paredes. Pero estaban las bases, estaban las paredes, pero no había techo. Entonces, habían 4 cubiertas sobre el tabernáculo. Y además el tabernáculo tenía un cerco, era el atrio. Pero no estaba completo. Porque había unos muebles para poder ofrecer el culto a Dios. Y era un altar del holocausto, una fuente para lavarse las manos. Eso estaba en el patio, y después en la parte que se llama el lugar santo estaba el candelabro, estaba la mesa de los panes y estaba el altar del incienso. Pero eso tenía un orden que Dios estableció. Y más atrás estaba el lugar santísimo, que estaba el arca. Eso quiere decir que Dios estableció un orden de cómo el hombre puede tener comunión con Dios. Amén. En el altar del holocausto, allá el hombre tiene que arreglar su problema del pecado, porque está condenado delante de Dios y no tiene acceso y no tiene derecho a la presencia de Dios. Por eso que aquí nadie se puede volar la cerca. Aquí nadie puede acercarse a Dios como Él quiere, como yo pienso. Esto no es como usted piensa, mi amigo. Esto no lo determinan ni los pastores ni nosotros. Esto lo determina Dios en su palabra. Por eso yo le aconsejo, lea la Biblia. Lea la Biblia y convénzase usted mismo. No, yo creo que así es, porque el Dios que yo tengo, ese es el Dios que usted tiene, pero es un Dios que usted inventó. Pero no es el Dios de la Biblia. Porque cada quien hace que es un Dios que le conviene a ellos. Sí, eso es que están... Hoy usted sabe cómo están envaicenados. Ellos sí que creen en Dios. La Biblia dice claramente que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y la alabanza de Dios. Cristo para siempre. Gloria a Dios. Y sin embargo dicen, ¿verdad? Yo también soy un hijo de Dios. Pero los hijos de Dios tienen que manifestar que tienen naturaleza de Dios. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, nuevamente hablando de que Dios nos da el Espíritu Santo para que entendamos sus verdades, esto quiere decir que el cristiano no necesita ninguna enseñanza aparte de lo que se encuentra en la palabra de Dios. Y aquí también el apóstol está combatiendo a los gnósticos. Gloria, que pensaban que tenían unas verdades que solamente algunos iniciados podían recibirla. Entonces tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es lo que necesitamos para entender las verdades de Dios. Le estoy recordando prácticamente todo, bueno, así bastante rápido. Porque esto es importante, hermano, lo que tiene que ver con la persona de Cristo. Este es el fundamento. Lo esencial para la salvación es Jesucristo. Porque dice verso 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, y mire que aquí está unido la palabra Jesús con Cristo. O sea, Jesús es el Cristo, es el Mesías, el que tiene la comisión del Padre para venir a salvar al hombre que está perdido en sus pecados. Pero ese Mesías vino en carne, o sea, se hizo hombre. Gloria. Y decíamos que lo que determina si un maestro es falso o es verdadero es lo que enseña con respecto a Cristo. Y hay que enseñar lo que la Biblia dice quién es Cristo. Usted no puede decir con lo contrario a lo que la Biblia enseña.
Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. El verdadero maestro confiesa a Jesús. Jesucristo vino en carne es una de las verdades fundamentales de un verdadero maestro. El nombre Jesús significa Salvador. Es creer que Jesucristo vino de Dios para salvar al hombre, para ser el Salvador del mundo. El verdadero maestro confiesa a Cristo. El nombre de Cristo significa Mesías, el ungido de Dios. Es creer que Jesucristo es el Mesías prometido de las Escrituras. Que Él es el que cumple las profecías que están en toda la Biblia con respecto a Él, a la obra del Mesías. El verdadero maestro confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios lo envió del cielo a esta tierra para hacerse como uno de nosotros. Significa que Jesucristo cumplió las Escrituras que predecían la futura muerte, resurrección y exaltación del Mesías. Dicho muy sencillamente, significa que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a la tierra a salvar al hombre. Esta es la confesión del verdadero maestro y de todo verdadero creyente. Siempre debemos recordar que un verdadero maestro tiene dentro de sí el Espíritu de Dios. Entonces, cualquier persona que enseña a través del Espíritu Santo tiene que enseñar lo que dice la Biblia. Cuando usted tiene experiencia de lo que es el Espíritu de Dios y lo que no es el Espíritu de Dios, cuando usted escucha a una persona, inmediatamente usted siente un rechazo. Por más que parezca que esté predicando la palabra, usted siente en el Espíritu, no, este hombre no está hablando por el Espíritu. Porque usted lo siente porque usted tiene el Espíritu Santo y usted conoce el verdadero Espíritu de Dios. Miren, en una ocasión yo llegué a una hermana que venía en el centro, que tenía su localcito ahí, y yo escuché que tenía la emisora, un mensaje, y estaban supuestamente predicando, pero yo apenas que escuché ese predicador, algo me lo repelía, y entonces la hermana me dice, no, lo que pasa es que él es Jesús solo. Mire, los Jesús solos, a menos que crean en el verdadero Cristo, no tienen el Espíritu de Dios. Ahí se ve un espíritu contrario. Y como les dije, y externamente ustedes, ¡uy, qué santas mujeres! Ahí se ve un espíritu contrario. Cuando un Jesús solo viene a la verdadera doctrina, esa lengua que ellos hablan se le cambia. Porque es una lengua que son también, los demonios pueden hablar en lengua. Los acordeoneros, estos que cantan, esos mundanos, y ellos tocando acordeón, se pueden hablar en lenguas, porque han hecho pacto con el diablo. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así que hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, el verdadero maestro siempre comenzará la encarnación, la verdad maravillosa de que Jesús vino en carne. Vamos para la segunda prueba. La primera prueba es la parte doctrinal o teológica. Ahora vamos para la segunda prueba, que es la prueba moral. O sea, lo del comportamiento. El comportamiento cristiano tiene que ser completamente contrario a lo que practica una persona no cristiana. Porque la Biblia habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Aleluya. Juan, capítulo 2, verso 29. Y vamos hasta el versículo 10 del capítulo 3. Capítulo 2 de Primera de Juan, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. En otras palabras, eso es lo que quiere decir este versículo, es nacido de Él. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él.
todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Verso 8 dice claramente, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esto tiene que ver con la prueba moral o del comportamiento. Y nos dice, en lo que sobresale aquí, es que tenemos que llevar una vida justa. O sea, una relación correcta con nuestro prójimo. Tenemos que ser, ¿verdad?, rectos y piadosos. Tenemos que saber cómo vamos a vivir y cómo vamos a actuar como hijos de Dios. Ahora, aquí en el versículo 29 dice que la evidencia de que estamos practicando la justicia, o la justicia práctica, es una evidencia de que tenemos una relación con Dios. Nadie que esté cometiendo injusticia puede decir que tiene una relación con Dios. Nuestra relación con Dios es la que nos hace que tengamos un comportamiento justo. Y es maravilloso lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 3. Es una gran bendición, hermanos, de ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, el resultado lo vemos en el versículo 3. El resultado práctico en el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si somos hijos de Dios, habrá la preocupación de llevar una vida pura delante de Dios. Ahora, razones por las que los cristianos no practican el pecado. Está aquí el verso 4 al 6. Cuando dice todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, en los siguientes versículos aclara qué significa que no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Yo sé que quizás cuando muchos estaban leyendo estos versículos dijeron, bueno, pero ¿qué pasa? Entonces ya los cristianos no pecan más. Aleluya. Una cosa es pecar, Así es. otra cosa es practicar el pecado. Nosotros diariamente le podemos estar fallando a Dios, ¿verdad? Porque no le supimos hablar al hijo. Los papás pecan muchas veces en la forma como tratan a los hijos. Y también los hijos pecan contra los padres. Porque no hay papá perfecto ni hay hijo perfecto. Por eso tiene que haber suficientemente humildad para que un padre le pida perdón al hijo y los hijos a los padres. Amén. Pero cuando los padres le piden perdón a los hijos, cuando reconocen sus errores, el hijo tendrá la libertad para decirle, papi, perdóname. Pero muchas veces los papás toman una actitud de superioridad y hacen que los hijos endurezcan más el corazón. Pero cuando los papás reconocen su falta delante de sus hijos, hermanos, eso no lo hace menos. Más bien hace que se gane el corazón de los hijos. Vive Cristo. Porque es que realmente cuando un hijo se da cuenta que los papás realmente lo aman, le van a obedecer. Aleluya. Pero si solamente en una casa solamente lo que hay es regla y siempre están señalando lo malo que hacen los hijos, y lo bueno, ¿por qué no lo señalan también? Es que nosotros, hermanos, si hay 10 acciones, hay 10 acciones, y de estas 10 acciones hay una mala, solamente nos detenemos en la mala. ¿Y las 9 qué pasa con ellas? En la vida hay muchos principios, hermanos. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor se dirige a las iglesias y le reconoce lo bueno que tienen. Primero le reconoce lo bueno que hacen y después le señala lo malo que están haciendo. Nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad?
Solamente señalamos lo bueno y ni siquiera a veces nos acordamos lo bueno que hicieron. Gloria a Cristo para siempre. Gloria a Dios. Vive Cristo. Aleluya. Si la alabas te goza. Esto es sana doctrina. Gloria a Dios. Amén. Sí, hermano, cuando hay familia saludable, la iglesia es saludable. ¿Sí? Eso hay que trabajarlo mucho en las iglesias. Gloria a Dios para siempre. Entonces, una cosa es que alguien siempre esté practicando el pecado. Y dice que es cristiano. Como le dice, sí puede en un momento herir, ofender, pero reconoce su falta. Y muchas veces le tiene que pedir disculpas o pedirle perdón a la persona que ha ofendido. Y también a Dios. Gloria a Cristo para siempre. Digamos que alguien en un momento de presión, de debilidad, dice una mentira. Bueno, se le vale, entre comillas. Pero hermano, que su vida diaria siempre sea mentirosa, ahí está practicando el pecado. Porque cuando un cristiano le falla a Dios, hermano, eso, el Espíritu Santo hace que uno se sienta triste y no se sienta bien. Por eso es la ventaja de tener el Espíritu Santo en nosotros. Una persona que no tenga el Espíritu Santo peca y para eso no es lo más normal. Ese es su estilo de vida, pero no para un cristiano. Así es. Alabado sea nuestro Dios. Por eso dice aquí claramente, todo aquel que permanece en él no peca, o sea, no practica el pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Gloria a Cristo para siempre. Y nuevamente de esta parte que tiene que ver con el versículo 4 al 6, razones por las que los cristianos no practican el pecado. Primero, es contrario a la voluntad de Dios. Verso 4. Segundo, es contrario al propósito entero de la venida de Cristo. Versículo 5 dice que Cristo vino precisamente para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Y terminar con el pecado. O sea, su reinado, porque el pecado es un tirano que nos gobierna y nos esclaviza. El único que nos puede hacer libre de esa condición de pecado es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces también la vida pecaminosa es contrario al carácter de Cristo. Ahí lo vemos también en el versículo 5. Y también es contrario a la verdad de la unión con Cristo. Todo cristiano estamos unidos a Cristo. Y la vida de Cristo fluye a través de nosotros. Todo aquel que permanece en Él, eso habla de una unión con Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Gloria a Cristo para siempre. Entonces los hijos de Dios, del verso 7 al 10, allí habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Bueno, los hijos de Dios se caracterizan por la justicia, verso 7. Los hijos del diablo se caracterizan por el pecado, verso 8, la primera parte. El propósito de la encarnación de Cristo, destruir la obra del diablo, la parte B del versículo 8 del capítulo 3. Y lo que ya habíamos dicho aquí en el versículo 9, la imposibilidad de que los hijos de Dios pequen habitualmente. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, la confesión de que Cristo es el Hijo de Dios es tanto una verdad inalterable como algo práctico y personal en la vida de una persona. Con relación a esta prueba, Juan exhorta: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es de Él. 1 de Juan 2, 29. Entonces, si decimos que pertenecemos a la familia de Dios, tenemos que demostrarlo. Porque nosotros nos vamos conformando cada día más a la imagen de Cristo. La doctrina de la predestinación es bíblica. Lo que pasa es que muchos la tuercen. Dios fue quien predestinó de cómo tenemos que salvarnos. Eso es un plan que Dios elaboró en la eternidad. Y nuevamente retiramos. La salvación, nadie puede decir nos salvamos de esta manera. Eso lo determinó fue Dios. El Padre determina que a esta tierra viene el Hijo de Dios a hacerse hombre para morir por nosotros. Por eso es que usted no puede buscar a nadie más. Si usted busca a alguien más, o una religión, o un líder, usted está perdido. Nadie en esta tierra puede salvar a nadie. Así es. Amén. Amén. Ni siquiera porque viene a una iglesia evangélica. Amén. Y que usted tenga una relación con Cristo. Amén.
Romanos 8:29, Dios aquí predestina de que los que van para el cielo tienen que parecerse a Cristo, o ser semejante a Cristo. Capítulo 8 de Romanos, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para este tiempo, hablar de esto, hermano, a la gente se le parece extraño, por esto lo enseña la Biblia. Cada vez que usted ve un creyente, usted debe ver a Cristo. Y eso es un reto bien grande. Amén, amén. Cuando usted está haciendo las cosas en su casa, deben de ver a Cristo. Aleluya. No pataleando y tirando los platos cuando le está lavando. ¿Usted que Cristo lavaría los platos así? O quejándose. Como que no hay otro sino solamente yo. O sea, cuando usted haga las cosas, usted pregunta, ¿Cristo actuaría de esta manera? Santo, aleluya. Cristo le alzaría y gritaría a la papá y a la mamá. Gloria a Cristo para siempre. Hay que ser semejante. Aquí lo dice el texto, porque ha conocido también los, pues eso fue el Padre, así Dios los fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y usted sabe que en lo físico se transmiten, ¿verdad?, las cosas físicas. La gallina que da los pollitos, ¿verdad? Y los conejos, conejitos, y los peces, pececitos. Y si somos nacidos de Dios, tenemos que practicar la justicia, porque Dios es justo y nos hace justo en Cristo. Gloria a Cristo para siempre. Y aquí Juan lo está diciendo para demostrar que el Hijo de Dios debe practicar la justicia. Por otra parte, la doctrina falsa conducirá a comportamiento hipócrita y vida falsa. Veamos en Tito lo que hacen las falsas doctrinas. Tito capítulo 1 verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, no están actuando con justicia. Gloria a Dios para siempre. Segunda de Timoteo 3 verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces se dará cuenta que la piedad puede ser imitada. O sea, pueden tener apariencia, pero solamente pura fachada. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, esos son personas que son hipócritas. Gloria a Dios para siempre. Y hablando de esta prueba moral, consiste en preguntar, ¿es gente santa? ¿Hay obediencia a la Biblia o acaso obediencia a una creciente lista de mandatos humanos? Consiste en demostrar la vida cristiana a través de la santidad y una obediencia a la palabra de Dios. El fruto de la fe es obediencia a los mandamientos de Dios, y el resultado de obedecer a Dios se manifiesta en el amor por los demás. Así como los hijos se parecen a sus padres, también los hijos de Dios se parecen a Dios. Cuando una persona se convierte en un hijo de Dios, recibe la vida del Señor, o sea, la vida eterna. Los que poseen esta vida lo muestran de una manera definida. Reconocen a Jesucristo como su Salvador y Señor. Muchos solamente quieren el Salvador, pero no a Cristo como Señor. Porque reconocer a Cristo como Señor quiero decir que Él es dueño de mi vida, que yo no puedo seguir viviendo mi vida a mi manera. Y es aquí donde muchos no lo quieren entender. Amar a Dios es también amar a los hijos de Dios. Es obedecer
es obedecer sus mandamientos y dejar de pecar. Y estas son algunas evidencias de la vida eterna. Y nuevamente volvamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos la vida eterna ahora en este tiempo presente. Desde ya estamos disfrutando la vida eterna. Usted no tiene que esperar, porque dice, no, ya espera que me muera para definir mi situación. Eso se define ahora. Claro que en el momento que alguien muere, hay dos destinos. Se va para el cielo o se va para el infierno. Pero esa decisión se toma ahora mientras estamos en este cuerpo. Es en el cuerpo donde uno tiene que arrepentirse. Porque ya después que se separa la parte espiritual de este cuerpo, ya eso no tiene marcha atrás. Lo que fue. Gloria a Dios. Bueno, entonces hemos visto la prueba moral y vamos ahora para la prueba social. Gloria a Dios. Creo que vamos bien con el tiempo. Capítulo 2 de 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 2. Vamos a leer versos 9 al 11. Capítulo 2 de 1 de Juan, versos 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y ya anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No dice que está vendado, dice que está ciego. Gloria a Dios para siempre. Entonces está la tercera prueba que debe haber en un verdadero creyente. Y es lo que tiene que ver con el amor de Dios hacia sus hermanos y a su prójimo. Aquí lo complementamos en el capítulo 4, de Juan, el verso 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿es de quién? El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire, si usted está luchando por la falta de perdón, órele a Dios, porque con el amor que usted tiene, el amor natural, de eso no le va a servir. Pero dice la Biblia en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque no es que esa persona se lo merezca. No es por lo que usted esté sintiendo, es una cuestión de un acto voluntario. Sí, eso es lo que consiste el amor. Es precisamente darle el amor a esa persona que usted sabe y dice lo que merece es otra cosa. ¿Sí? Aleluya. Sí, como cuando usted hace con tanto amor la comida y se la rechaza y usted quisiera partirle el plato en la cabeza. ¿Sí? Sí, y si tiene la sopa caliente lo quemara, ¿sí o no? Porque eso es lo que usted piensa que debe pensar como humano. Pero como usted lo ama, dice, bueno, gloria a Dios. ¿Verdad? Y respira profundo y dice, Padre, ayúdame. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Cristo vive. Capítulo 3, verso 14 al 17 de 1 de Juan, hablando del amor al prójimo, a los hermanos. Capítulo 3, verso 14 al 17. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que aborrece a su hermano es homicida, y quien es homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros,
También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Bueno, hasta ahí está el verso 17, pero el versículo 18 es más contundente. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gloria a Cristo para siempre. Sabemos que todos no tenemos en abundancia ni dinero para votar. Pero si usted sabe y se entera de que alguien está más necesitado que usted, y usted tiene, por decir algo, 5 libras de arroz y unos huevitos por ahí, y si Dios está tocando su corazón, compártalo. Amén, amén. Y si hay alguien que no le gana, o sea, nadie le gana a Dios para dar. Usted regaló 5 huevitos y usted le va a regalar una mano de pescado. Aleluya. O un pollo entero. Usted es posible que usted le traiga un pollo. Santo es el Señor. El problema es que nuestras matemáticas no son. Amén, amén. 15 huevos y solamente me voy a quedar con 10. Para el ojo humano, usted solamente le quedaron 10 huevos. No, Señor, Dios le tiene 5 anaqueles. Y usted solamente, A Jehová le cuesta. Amén. si usted regaló 5 huevitos y Dios le manda 5 anaqueles, Aleluya. porque usted lo está haciendo por amor y con amor. Esa es la, o sea, lo que está dentro de usted, usted lo va a manifestar. Vive Cristo. Aunque sea poco. Gloria a Dios. Por eso, hermano, que al final quien da el que más es bienaventurado. Amén, amén. ¿Sí? Y usted lo ha vivido y lo ha experimentado así. Gloria a Cristo para siempre. Así que no se pierde cuando se da. Y que se da con amor, ciertamente así. Mira, para que nos vean. Para que sea generoso. Gloria, ya eso no. Eso no es de Dios. Ya eso no tiene recompensa. Amén. Entonces hay que realmente demostrar el amor de Dios. El amor de Dios, hermano, siempre va con la verdad. Efesios capítulo 4, verso 15. Muchos dicen que aman y es por eso que no corrigen. Pero el verdadero amor siempre va a corregir lo malo. Amén, amén. Gloria a Cristo para siempre. Efesios 4, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que la aceptó es Cristo. Pero esta es la parte que nos interesa. Sino que siguiendo la verdad en amor. También aquí en Gálatas 5, capítulo 5, versos 13 y 14. Gálatas capítulo 5, versos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Mateo 5, 44. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y llorad por los que os ultrajan y os persigan. No, otro consejito acá. Si usted va a dar algo, de lo mejor. Amén. No de esa camisa porque le da piquiña o porque no le gusta. De la mejor y la que más le gusta a usted. Vive Cristo. Alabados a nuestro Dios. Entonces, hablando de esta prueba social, la pregunta que hay que hacerse: ¿existe esta clase de amor en el grupo? Otra pregunta: ¿existe en ese grupo amor al cuerpo de Cristo en general? ¿Se anima a los miembros a participar en eventos con otras iglesias evangélicas? ¿O hay una tendencia a condenar a los demás? Por otra parte, ¿hay amor por los inconversos? ¿Está la iglesia participando en la gran comisión
de conversión a Cristo? ¿O está haciendo proselitismo entre miembros de otra? O sea, hacer proselitismo es robar miembros de otra iglesia. Si ellos están convertidos, trabajen con los inconversos. Gloria a Cristo para siempre. En algunas iglesias, algunos pastores usan unas estrategias que son humanas y carnales. Es más, miren, a veces los pastores los ponen a prueba. Y hay pastores, hermanos, que juegan sucio. A veces mandan miembros de una iglesia para otra, para ver cómo reacciona ese pastor. Y hay pastores que entonces apenas que llegan comienzan a profetizar. Así dice el Señor, yo te he llamado para que te vengas para acá. Pero muchas veces hay otros pastores que están poniendo a prueba ese pastor para ver qué es lo que hay en ese pastor. Alabado sea nuestro Dios. Porque eso es normal que por cualquier circunstancia o porque se tuvo que mudar de sector o de ciudad, uno puede cambiar de iglesia, eso es hacerlo. Y hay unos conductos regulares. Lo mejor que puede hacer ese pastor es llamar al pastor de otra iglesia y pedirle referencia de ese miembro. Y también, si es posible, que haya traído una carta de membresía. Pero en algunas iglesias, hermanos, enseguida comienzan a brindarle puestos. ¿Sí? A comprar. Sí. Tú eres la persona, es más, Dios me había orado y comienzan hasta mentir. Eso es falta de ética. Si usted quiere que un lugar se llene, hermano, evangelice. Ore y métase en ayuno. Aleluya. Eso sí es efectivo. Amén. Y no hay que estar buscando miembros de otras iglesias, porque ellos están convertidos. Alabado sea nuestro Dios. La gran comisión de la iglesia es hacer discípulos, ¿verdad? Ser testigos de Cristo, ser embajadores de Cristo, predicar la palabra, a fin de convencer a los que no conocen al Salvador, de verdad, que no conocen al Salvador de forma personal, a que se conviertan a Cristo. Esas son las tres pruebas: la prueba teológica, la prueba moral y la prueba social. Y hay otra prueba que es la prueba final, que es la cuarta, y si nos dio tiempo y con esto terminamos. Y es: ¿quién los oye? O sea, ¿quién oye a esos maestros? Gloria a Dios. Capítulo 4 de 1 de Juan, el verso 5 y verso 6. Ellos son del mundo, o sea, los falsos maestros. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El apóstol Pablo dice que en estos últimos tiempos se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y es por eso que las iglesias le están diciendo a la gente y le están predicando lo que ellos quieren oír. Y le están presentando un Dios que solamente resuelve los problemas, pero que no así es el compromiso, ni una vida de santidad, ni de servicio a Dios. Solamente tienen a Dios como si fuera un cajero automático, o como si fuera el de la lámpara de Aladino. La frota y pide el deseo y ¡pum! Ahí tienes. Gloria a Cristo para siempre. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. O sea, el que conoce a Dios va a escuchar la verdad de Dios, no la mentira, no una vida de mundanalidad, no una vida libertina. El que es de Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El apóstol nos invita a preguntar quiénes están escuchando a ese grupo o a ese líder. Por más religioso que sea un grupo, si enseña doctrina falsa, es del mundo. Gloria a Cristo para siempre. Gloria a Dios. Así que hemos terminado con esta enseñanza en esta hora, todavía es mañana, y atesórenla en su corazón, porque de esto depende nuestra vida. Amén.